Buenos días. En la clase de hoy vamos a ver la parte de la política fiscal que tiene que ver con el cambio en los impuestos. Es decir, la política fiscal vimos que tiene dos grandes ramas. Una es que el gobierno aumenta o disminuye el gasto público, son cambios en el gasto público. Y la segunda posibilidad es que haga cambios, que suba o que baje los impuestos o algún tipo de impuestos, y esto también va a tener efectos en la demanda agregada. Luego esta también forma parte de la política fiscal. En concreto, cuando el gobierno disminuye la cantidad de impuestos que tienen que pagar las familias o las empresas, de lo que resulta de esa política es que las familias tienen más ingresos disponibles para gastar. Una parte de ellas, de ese dinero extra que tienen para gastar, pues lo van a gastar, y se va a poner en marcha el efecto multiplicador, que a su vez lo gastarán en otras empresas que también recibirán más dinero, y por lo tanto habrá una multiplicación de la demanda agregada. Lo resumen, o disminución de los impuestos, aumento del dinero disponible por las familias y a su vez aumento de la demanda agregada. Por el contrario, si el gobierno lo que hace es una subida de impuestos, lo que reduce es la cantidad de dinero disponible por las familias y disminuirá el consumo y disminuirá la demanda agregada. Así que es otra política que tiene para gestionar, aumentando o disminuyendo la demanda agregada. ¿De qué depende de que el cambio en la demanda agregada sea más o menos grande? Pues va a depender de tres cosas. La primera, de cuánto sea el efecto multiplicador. Si el efecto multiplicador es más grande, disminuyendo la cantidad de impuestos, las familias van a gastar mucho más, que a su vez esas compras recibirán otras empresas, que subirán sus propietarios y sus trabajadores sus ingresos, volverán a gastar, y el efecto multiplicador pues hace aumentar la demanda agregada en una cantidad mayor. Pero por otro lado está el efecto, el segundo factor que influye es el efecto expulsión o crowding out. Cuando las familias tienen más dinero disponible para gastar, van a querer gastar más, y para eso necesitan tener más dinero en sus cuentas bancarias. Como tienen más dinero en sus cuentas bancarias, hay menos dinero para prestar y sube el tipo de interés. Cuando sube el tipo de interés, sube el coste de pedir préstamos, se hacen menos préstamos y se reduce la demanda agregada. Así que por esta vía, pues dependiendo la fuerza que tenga el crowding out, pues puede disminuir más o menos la demanda agregada. Y hay una tercera fuerza determinante del tamaño que va a tener una disminución de impuestos en la demanda agregada, y es si las familias la perciben como permanente o temporal. Cuando el gobierno hace una disminución de impuestos, pongamos, cada familia va a pagar 1.000 euros menos en impuestos. Hay una primera posibilidad que las familias lo vivan como algo temporal, es decir, que es algo que va a durar poco tiempo, y en ese caso pues ese dinero van a gastar una menor parte de él, porque saben que es un dinero extra, pero que se va a repetir pocas veces. En cambio, cuando las familias interpretan o perciben esa bajada de impuestos como algo permanente, pues su renta disponible para gastar la interpretan como que va a ser más alta durante un largo periodo de tiempo, y van a aumentar sus compras en una mayor cantidad. Esto por un lado. Por otro lado, la política fiscal, además de estas consecuencias sobre la demanda agregada que hemos visto, pueden tener consecuencias sobre la oferta agregada. Sobre la oferta agregada entendida como la capacidad que tienen las empresas para producir, y sabemos que la capacidad de las empresas para producir pues depende de sus trabajadores, de sus costes, de su productividad. Entonces, hay un punto importante, que es que la política fiscal también tiene una parte que afecta a la oferta agregada. Los economistas que dan importancia a estas consecuencias sobre la oferta agregada se llaman economistas del lado de la oferta, y destacan dos principales consecuencias que tiene la política fiscal sobre la oferta.
agregada de la economía o sobre la capacidad de producir de las empresas. La primera es que cuando baja el nivel de impuestos, por cada dólar que reciben las familias, una parte más grande de ese dólar se la quedan y dan menos al gobierno en impuestos. Por lo tanto, interpretan como que su trabajo, sus horas, sus días de trabajo reciben una recompensa mucho mayor por ellas y tienen más incentivos, es más atractivo dedicar más tiempo al trabajo. Y el contrario, si suben los impuestos, las personas reciben una menor recompensa por por su trabajo y tienden a trabajar menos horas. Luego, como el trabajo es una parte importante de la oferta de las economías, si hay más gente dispuesta a trabajar más horas, pues aumenta la oferta y la capacidad de producir de esa economía. Y lo segundo es que las empresas también utilizan infraestructuras públicas. Cuando el gobierno invierte en infraestructuras públicas, es decir, hace una política fiscal expansiva, construye nuevas carreteras, pone un tren de alta velocidad, o hace cursos para aumentar la educación en esa economía, todo eso va a repercutir favorablemente en las empresas, en su productividad y a largo plazo en el crecimiento de la economía. Por eso una política fiscal, si los gastos públicos están enfocados en cosas como las infraestructuras o la educación, que están volcados hacia el futuro, eso hace aumentar la capacidad de producción de las empresas y aumenta la oferta agregada de la economía. Estos son dos de los argumentos básicos que utilizan los economistas del lado de la oferta para defender la política fiscal y cómo puede conseguir aumentar la capacidad de producción de la economía, en este caso a largo plazo. Luego, en conclusión, la política fiscal tiene dos grandes brazos. El primer brazo es cambiar el gasto público y el segundo brazo es aumentar o disminuir los impuestos. Hemos visto las consecuencias que tiene aumentar los impuestos, reduce la demanda agregada a corto plazo, y disminuir los impuestos aumenta la demanda agregada a largo plazo. Segundo, ¿cuánto aumenta la demanda agregada? Si, por ejemplo, se reducen los impuestos, pues va a depender de la fuerza que tenga el efecto multiplicador, el efecto expulsión, y que las familias interpreten ese cambio en impuestos como transitorio o permanente. Y por último, que la política fiscal además tiene consecuencias por el lado de la oferta y en la capacidad de producir de las empresas, y esto lo destacan en unos grupos de economistas que se les conoce como economistas de la oferta. Muy bien, pues todo esto sobre la política fiscal de los impuestos. Hasta la próxima clase.